Muy buenas a todos y esto es La Divina Comedia. La Divina Comedia es una de las obras estrella más importantes en la época de la transición de la Edad Media al Renacimiento, considerado como una de las obras cumbres de la literatura italiana. Fue escrito por Durante di Alighiero degli Alighieri. más conocido como Dante. Alighieri. El poeta supremo, como también se le conoce, nació el 29 de mayo de 1265 en Florencia, Italia. Participó de manera activa en las luchas políticas de su tiempo, lo que lo llevó al destierro de su natal ciudad. También escribió varios tratados en latín sobre literatura, filosofía y política, planteando la necesidad de separar a la Iglesia del Estado, teniendo una influencia en la cultura moderna. Falleció entre el 13 y 14 de septiembre de 1321 producto de la malaria y fue sepultado en la iglesia de San Francisco de Ravenna, Italia. Ahora, unos datos de la obra. La Divina Comedia se escribió entre 1304 y 1321 en dialecto toscano, la matriz del italiano actual, considerando a Dante como el padre de la lengua italiana. Dante llamó su obra comedia debido a su final feliz, pero fue Giovanni Boccaccio quien le agregó el nombre de Divina en 1555. La obra es un resumen del conocimiento del pensamiento de toda la Edad Media, mezclando temas de astronomía, filosofía, religión y muchos más. La inspiración de Dante para escribir su obra se dio en base a que a sus 9 años se había enamorado de Beatriz Portarini, que posteriormente se separaron y a los 18 años se reencuentran, pero muere a sus 23 años, siendo la obra una excusa para reencontrarse con su amada. Numerosos artistas de todos los tiempos como Sandro Botticelli, Gustave Doré, Salvador Dalí, William Adolphe Bouguereau y Michel Barceló trataron de ilustrar hechos de la obra. La figura del pensador, hecha por el escultor Auguste Rodin, representa a Dante pensando en las puertas del infierno. La obra comienza cuando Dante despierta en un bosque oscuro, en donde se encuentra con unas bestias que lo persiguen. Mientras huía, encontró a Virgilio, un poeta romano que le ayuda y lo guía para su alivio. Cuando se adentraron en el infierno, se encontraron con almas que en vida se dedicaron a cuidarse a ellos mismos. Luego, al llegar al limbo, observaron a las almas que no fueron bautizadas y por lo tanto no eran destinadas a la gloria, pero tampoco al sufrimiento. Siguieron avanzando hasta llegar al círculo de los incuriosos. Allí se encontraron con un huracán de almas que eran lanzadas. En el círculo de los glutones se castigaban a las almas con el hundimiento de la mitad del cuerpo en un lago de lodo, que luego eran devoradas por Cerbero. Al llegar al círculo de los avaros, vieron almas condenadas a empujar grandes piedras por la eternidad. En el quinto círculo, las almas se desgarraban a ellos mismos, ya que en vida se dejaron dominar por la cólera. Al llegar a la entrada del sexto círculo, apareció un ángel que abrió la puerta que se encontraba cerrada y sin decir una palabra desapareció. Una vez dentro, se encontraron con sepulcros, que en su interior salían llamas y gritos de sufrimiento. Siguieron camino al séptimo círculo. Allí las almas que dieron muerte al prójimo se encontraron en un lago de sangre, recibiendo flechas de los centauros. Llegaron a un bosque muy peculiar, ya que los árboles tenían espinas. Allí las almas eran castigadas por darse muerte a ellos mismos. Avanzando, llegaron a una llanura en donde las almas corrían escapando de la tormenta de fuego. En el círculo de los mentirosos y los fraudulentos, las almas se encontraban en las malevolges o pozos malditos. En el noveno círculo se encontraban las almas que habían traicionado a sus familias nadando en un lago congelado. Allí estaba Lucifer, que para llegar al purgatorio tuvieron que treparlo. Cuando llegaron a la entrada se encontraron con Catón, el vigilante de las puertas del purgatorio. Para dar ingreso tenían que lavar a Dante, para eliminar todo rastro de soberbia. Una vez hecho, podían ascender. Una vez llegaron a la entrada del primer círculo, un ángel le grabó en la frente de Dante 7 peces, que indicaban los 7 pecados capitales. Una vez dentro, vieron almas que cargaban grandes piedras. Aquellas almas eran los orgullosos. Cuando llegaron al segundo círculo, se eliminó una P. En aquel círculo se purificaba la envidia por medio de los párpados cosidos. En el tercer círculo se encontraban las almas que se dejaron llevar por la cólera. En el cuarto se purificaban las almas perezosas. Estas buscaban estar siempre en movimiento para no dejarse llevar por el ocio. En el quinto círculo se purificaban las almas avaras. Mientras avanzaban, ocurrió un terremoto, el cual Dante preguntó a las almas a qué se debía su alegría. Un alma le dijo que se alegraban ya que un alma había ascendido. Luego se encontraron con Estacio, un alma recién perdonada, y juntos siguieron la ascensión. Al llegar al sexto círculo se eliminó otra P. En aquel círculo se purificaban los glotones. Luego se encontraron con un ángel que les señaló el camino y eliminó la penúltima P. Atravesaron un sendero hasta llegar al séptimo círculo. Allí, un ángel eliminó la última P y le señaló las llamas purificadoras. Dante tuvo duda en entrar, pero Virgilio le recordó a Beatriz, animándose así a entrar. Luego de pasar por las llamas, avanzaron hasta encontrarse con Matilde, que los acompañó en su trayecto, hasta que vieron a multitud de espíritus que estaban en procesión, y en medio se encontraba un carro triunfal que se detuvo. Allí estaba Beatriz. Dante se emocionó y buscó a Virgilio, pero se había ido. Dante cayó desmayado. Cuando despertó, estaba en la otra orilla del río. Matilde y Beatriz lo habían bañado en el Eteo, por lo que Dante había olvidado las acciones del pasado. Luego se dirigieron al río Noé, donde tomó un baño, haciendo que recordara únicamente los buenos actos.
Luego, Dante despertó en la primera esfera del paraíso, la luna. Allí se encontraba el segundo paraíso, en donde las almas no sufrirían, pero no gozarían de los privilegios del primer paraíso. Pasaron por Mercurio y Venus. En el Sol, los espíritus formaron una corona alrededor de ellos. En Marte, Dante logró ver a Cristo en la cruz. Allí encontró a su tatarabuelo Guido, que le habló sobre su futuro. Le dijo que debido a la situación política que había en su ciudad, lo iban a desterrar. Cerró sus ojos y al abrirlos, Dante se encontraba en Júpiter, esfera de los sustos. Llegaron a Saturno, en donde Dante no lograba oír las alabanzas al Señor, diciéndole a Beatriz que las alabanzas sí se escuchaban, solo que por ser humano no las lograba oír. Allí se encontraban las almas que en vida fueron benévolos con las personas. Avanzaron hasta que Beatriz señaló un círculo en llamas. Allí estaba María. Por último, se dirigieron hacia el Empirio, donde la vista estaba en un solo punto. Beatriz se sentó en su trono. Esta vez San Bernardo, que se encontraba a su lado, le tapó los ojos. Al abrirlos, contemplaría una luz que empezó a abrirse. En ese momento, Dante se encontraba en éxtasis, pero no podía explicar nada de lo que veía. Y mientras la luz seguía abriéndose, Dante despertó.